el hacha hundida en el río. La comunidad de profetas dijo a Eliseo: la sala donde nos reunimos a escucharte es demasiado estrecha para nosotros. Vayamos hasta el Jordán. Allí tomaremos cada uno un poste y haremos una sala donde podremos sentarnos. Él respondió: vayan. Pero uno de ellos dijo: por favor, accede a venir con tus servidores. Iré, respondió él, y se fue con ellos. Cuando llegaron al Jordán, se pusieron a cortar los árboles. Pero a uno de ellos, al derribar un poste, se le cayó el hacha al agua. Entonces lanzó un grito, diciendo: ¡ay, mi señor, el hacha era prestada! El hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar, y Eliseo partió un pedazo de madera. Lo arrojó allí, y el hacha salió a flote. Luego dijo: levántala. El discípulo extendió la mano y la recogió. Las guerras arameas. El enceguecimiento de las tropas de los arameos. El rey de Aram estaba en guerra con Israel. Cuando él se reunía en consejo con sus oficiales y decía: acamparé en tal o cual lugar, el hombre de Dios mandaba decir al rey de Israel: cuidado con pasar por tal lugar, porque allí han bajado los arameos. Entonces el rey de Israel enviaba algunos hombres al lugar que le había dicho el hombre de Dios. Eliseo le avisaba, y él tomaba las precauciones debidas. Esto sucedió más de una vez. El rey de Aram se alarmó ante este hecho. Llamó a sus oficiales y les dijo: es preciso que me informen quién de entre nosotros está a favor del rey de Israel. Pero uno de los oficiales le respondió: no, majestad. Eliseo, el profeta de Israel, es el que comunica al rey de Israel las palabras que tú pronuncias aún en tu dormitorio. El rey dijo: vayan y vean dónde está, y yo mandaré a detenerlo. Le informaron que estaba en Dotán, y él envió caballos, carros de guerra y un fuerte destacamento, que llegaron durante la noche y cercaron la ciudad. A la mañana siguiente, el servidor del hombre de Dios se levantó de madrugada y salió. Y al ver que las tropas rodeaban la ciudad con caballos y carros de guerra, dijo a Eliseo: ¡ay, señor, cómo vamos a hacer! No temas, respondió él, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Luego Eliseo oró diciendo: Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del servidor, y él vio que la montaña estaba repleta de caballos y carros de guerra alrededor de Eliseo. Cuando los arameos descendían hacia él, Eliseo oró al Señor, diciendo: por favor, enceguece a esta gente. Y él los encegueció, conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: no es este el camino ni es esta la ciudad. Síganme y yo los llevaré hacia donde está el hombre que ustedes buscan. Y los llevó a Samaria. Una vez que entraron en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, abre los ojos de esta gente para que vean. El Señor les abrió los ojos, y vieron que estaban dentro de Samaria. El rey de Israel, al verlos, dijo a Eliseo: ¿tengo que matarlos, padre mío? Él replicó: no los mates. ¿Acaso haces morir a todos los que tu espada y tu arco han tomado prisioneros? Sírveles pan y agua, que coman y beban y después se vayan con su señor. El rey les hizo servir un gran banquete. Ellos comieron y bebieron, y después los despidió para que se fueran con su señor. Las bandas arameas no volvieron a incursionar en territorio de Israel. Segundo sitio de Samaria. El hambre en la ciudad sitiada. Un tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todo su ejército y sitió a Samaria. Hubo entonces mucha hambre en Samaria, y el asedio era tan duro que una cabeza de asno valía 80 siclos de plata, y unos puñados de estiércol de paloma, 5 siclos de plata. Mientras el rey de Israel pasaba sobre la muralla, una mujer le gritó: «¡Socorro, majestad!». Él respondió: «No, que te socorra el Señor». «¿Con qué podía socorrerte yo? ¿Con los productos de la era o del lagar?». Luego añadió: «¿Qué te pasa?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: trae a tu hijo. Lo comeremos hoy, y mañana comeremos el mío». Entonces cocinamos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente, yo le dije: trae a tu hijo para que lo comamos. Pero ella lo había escondido. Al oír las palabras de aquella mujer, el rey rasgó sus vestiduras.
y como pasaba sobre el muro, la gente vio el cilicio que llevaba sobre su carne. El rey dijo: que Dios me castigue si Eliseo, hijo de Safat, queda hoy con la cabeza sobre el cuello. Anuncio de la liberación de la ciudad. Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. El rey le envió a uno de sus hombres. Pero antes que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: ¿han visto que este hijo de asesino envía a un hombre a cortarme la cabeza? Estén atentos, y cuando llegue el mensajero, empújenlo con la puerta y atránquenla bien. ¿Acaso no se oyen los pasos de su señor que viene detrás de él? Todavía les estaba hablando, cuando llegó el rey y le dijo: todo este mal nos viene del Señor. ¿Qué puedo esperar todavía del Señor? Eliseo dijo entonces: escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Mañana, a esta misma hora, se venderá un balde de harina de la mejor calidad por un siclo, y 2 baldes de cebada por el mismo precio, en la puerta de Samaria. El escudero en cuyo brazo se apoyaba el rey tomó la palabra y dijo al hombre de Dios: aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, ¿podría suceder una cosa así? Eliseo replicó: verás esto con tus propios ojos, pero no lo comerás. Fin del asedio de Samaria. Había 4 hombres leprosos que se encontraban a la entrada de la puerta y se decían unos a otros: ¿por qué nos quedamos aquí a esperar la muerte? Si nos decidimos entrar en la ciudad, moriremos en ella, porque aprieta el hambre. Si nos quedamos aquí, lo mismo moriremos. Por eso, vamos a pasarnos al campo de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos. Si nos matan, moriremos. A la hora del crepúsculo partieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando llegaron al extremo del campamento, vieron que allí no había nadie. Porque el Señor había hecho oír en el campamento de los arameos un ruido de carros, un fragor de caballos y el estruendo de un gran ejército, de manera que se dijeron unos a otros: miren, el rey de Israel ha contratado como mercenarios a los reyes de los hititas y a los reyes de los musritas, para que avancen contra nosotros. Así, a la hora del crepúsculo, habían emprendido la huida, abandonando carpas, caballos y asnos, y el campamento tal como estaba. Se habían dado a la fuga para salvar sus vidas. Aquellos leprosos llegaron al extremo del campamento y entraron en una carpa. Y después que comieron y bebieron, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlos. Después volvieron, entraron en otra carpa, y se llevaron otras cosas que también fueron a esconder. Ellos se dijeron unos a otros: no está bien lo que estamos haciendo. Este es un día de buenas noticias. Si nos quedamos callados y aguardamos hasta el amanecer, no nos libraremos de un castigo. Vayamos mejor ahora mismo a informar a la casa del rey. Entonces fueron a llamar a los porteros de la ciudad y les informaron, diciendo: hemos entrado en el campamento de los arameos y no había nadie. No se oía ni una sola voz humana. Solo estaban los caballos y los asnos atados, y las carpas intactas. Los porteros lanzaron gritos hacia el interior de la ciudad, y se hizo llegar la noticia a la casa del rey. El rey se levantó de noche y dijo a sus servidores: les voy a explicar lo que han urdido contra nosotros los arameos. Como ellos saben que estamos hambrientos, han salido del campamento y se han ocultado en el campo, diciendo: van a salir de la ciudad. Entonces los capturaremos vivos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales pidió la palabra y dijo: tomemos 5 de los caballos que todavía quedan. A fin de cuentas, si se los deja en la ciudad, les sucederá lo mismo que a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Los enviaremos y veremos qué pasa. Tomaron 2 carros con sus caballos, y el rey los envió a seguir los rastros del campamento arameo, diciendo: vayan a ver. Ellos siguieron las huellas hasta el Jordán, y vieron diseminados por todo el camino el material y la ropa que habían arrojado los arameos en su fuga precipitada. Después, los mensajeros volvieron para informar al rey. El pueblo salió a saquear el campamento de los arameos, y se tuvo un balde de harina por un siclo, y 2 baldes de cebada por el mismo precio, conforme a la palabra del Señor. El rey había puesto a vigilar la puerta al escudero en cuyo brazo se apoyaba.
Pero el pueblo lo aplastó contra la puerta, y él murió, conforme a lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey había bajado a encontrarse con él. En efecto, cuando el hombre de Dios había dicho al rey: mañana, a esta misma hora, se venderá un balde de harina de la mejor calidad por un siclo, y 2 baldes de cebada por el mismo precio, en la puerta de Samaria, 19 El escudero había replicado al hombre de Dios: aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, ¿podría suceder una cosa así? Y Eliseo había dicho: verás esto con tus propios ojos, pero no lo comerás. Y esto fue lo que le sucedió. El pueblo lo aplastó contra la puerta, y él murió. La devolución de los bienes de la tsunamita. Eliseo dijo a la madre del niño que él había hecho revivir: parte ahora mismo con toda tu familia, y emigra donde puedas, porque el Señor ha llamado al hambre, y ya viene al país por 7 años. La mujer partió e hizo lo que le había dicho el hombre de Dios, emigró con su familia al país de los filisteos y se quedó allí 7 años. Al cabo de 7 años, la mujer volvió del país de los filisteos, y fue a reclamar al rey su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehazi, el servidor del hombre de Dios. Cuéntame, le decía, las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras le estaba contando al rey cómo Eliseo había hecho revivir a un muerto, la madre del niño que él había hecho revivir vino a reclamar al rey su casa y su campo. Gehazi dijo entonces: Rey, señor mío, esta es la mujer y aquí está el hijo que Eliseo hizo revivir. El rey interrogó a la mujer, y ella le contó todo. Luego puso a su disposición un eunuco, al que ordenó que se le restituya todo lo que le pertenece, con todas las rentas del campo, desde el día en que dejó el país hasta ahora. La predicción de Eliseo acerca de Ben-Hadad y Hazael. Eliseo se dirigió a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo. Cuando le avisaron: el hombre de Dios ha venido hasta aquí, el rey dijo a Hazael: toma contigo un presente, ve al encuentro del hombre de Dios, y consulta al Señor por medio de él, a ver si me restableceré de esta enfermedad. Hazael fue al encuentro de Eliseo llevando como presente 40 camellos cargados con lo mejor que había en Damasco. Al llegar, se presentó ante él y le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a preguntarte: ¿me restableceré de esta enfermedad? Eliseo respondió: ve a decirle: sí, te restablecerás. Pero el Señor me ha hecho ver que morirá. Después fijó la mirada y permaneció así largo rato. Y el hombre de Dios lloró. Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Porque sé el mal que harás a los israelitas, respondió Eliseo. Tú incendiarás sus plazas fuertes, matarás a sus jóvenes con la espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres embarazadas. Hazael replicó: tu servidor no es más que un perro. ¿Cómo va a hacer tales hazañas? Eliseo respondió: el Señor me ha hecho ver que tú reinarás sobre Aram. Él se alejó de Eliseo y fue a ver a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Él respondió: me ha dicho que te restablecerás. Pero a la mañana siguiente tomó una manta, la empapó en agua y la extendió sobre el rostro del rey, hasta que murió. Hazael reinó en lugar de él. El reinado de Joram en Judá. El 5.º año de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, inició su reinado Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el camino de los reyes de Israel, conforme a lo que había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una hija de Ahab. E hizo lo que es malo a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir a Judá, a causa de su servidor David, según la promesa que le había hecho de darles a él y a sus hijos una lámpara para siempre. En ese tiempo, Edom se rebeló contra el poder de Judá y se estableció un rey. Joram partió entonces para Zair con todos sus carros de guerra. Por la noche, se levantó y derrotó a los edomitas, que lo tenían cercado a él y a los jefes de los carros. Pero las tropas huyeron a la desbandada. Así se independizó Edom del poder de Judá, hasta el día de hoy. En aquel tiempo, también se rebeló Libná. El resto de los hechos de Joram y todo lo que él hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Joram se fue a descansar con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David.
Su hijo Ocosías reinó en lugar de él. El reinado de Ocosías en Judá. El 12º año de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, inició su reinado Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, y era hija de Omri, rey de Israel. Siguió el camino de la casa de Ahab e hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como la casa de Ahab, porque estaba emparentado con ella. Él fue con Joram, hijo de Ahab, a combatir contra Hazael, rey de Aram, a Ramoth de Galaad. Pero los arameos hirieron a Joram. El rey Joram volvió a Israel, para hacerse curar de las heridas que le habían infligido los arameos en Ramá, cuando combatía contra Hazael, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que estaba herido. La rebelión de Jehú. Jehú ungido y proclamado rey de Israel. El profeta Eliseo llamó a uno de la comunidad de profetas y le dijo: Ajústate el cinturón, toma contigo este frasco de aceite y ve a Ramoth de Galaad. Cuando llegues, busca allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Luego entra, sácalo de en medio de sus camaradas y llévalo a la habitación más retirada. Toma entonces el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di: Así habla el Señor. Yo te he ungido rey de Israel. Después, abre la puerta y escapa sin detenerte. El joven profeta partió enseguida para Ramoth de Galaad. Al llegar, encontró a los jefes del ejército que estaban reunidos, y dijo: Tengo un mensaje para ti, jefe. ¿Para quién de nosotros? Preguntó Jehú. Él respondió: Para ti, jefe. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo te he ungido rey del pueblo del Señor, de Israel. Tú acabarás con la familia de Ahab, tu señor, y yo vengaré la sangre de mis servidores los profetas y la sangre de todos los servidores del Señor derramada por la mano de Jezabel. Toda la casa de Ahab perecerá. Extirparé de la dinastía de Ahab a todos los varones, sean esclavos o libres en Israel. Trataré a la casa de Ahab como a la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como a la casa de Basá, hijo de Ahías. En cuanto a Jezabel, los perros la devorarán en la parcela de Israel, y nadie la sepultará. Enseguida abrió la puerta y escapó. Cuando Jehú salió a reunirse con los oficiales de su señor, le preguntaron: ¿Hay alguna novedad? ¿Para qué vino a verte ese exaltado? Él les respondió: Ustedes conocen a ese hombre y su cantinela. Ellos dijeron: No es cierto. Explícanos qué pasa. Entonces él les replicó: Esto es todo lo que me dijo. Así habla el Señor. Yo te he ungido rey de Israel. E inmediatamente, ellos tomaron cada uno su manto y los tendieron a sus pies, encima de las gradas. Luego tocaron la trompeta y gritaron: Jehú es rey. La rebelión de Jehú. El asesinato de Joram, rey de Israel. Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. Con todo Israel, estaba defendiendo a Ramoth de Galaad contra Hazael, rey de Aram, pero tuvo que volver a Israel para hacerse curar de las heridas que le habían infligido los arameos, mientras combatía contra Hazael, rey de Aram. Jehú dijo: Si realmente están de acuerdo, que nadie escape de la ciudad para llevar la noticia a Israel. Luego subió a su carro y partió para Israel, porque allí guardaba cama Joram, y Ocosías, rey de Judá, había bajado a visitarlo. El centinela que estaba apostado en la torre de Israel, al ver venir la tropa, dijo: Veo una tropa. Joram ordenó: Toma un jinete y envíalo a preguntar si todo va bien. El jinete partió al encuentro de Jehú y dijo: Así habla el rey. ¿Va todo bien? Jehú replicó: ¿Qué te importa a ti si todo va bien? Colócate ahí detrás. El centinela, mientras tanto, avisó: El mensajero los alcanzó, pero no regresa. El rey envió un segundo jinete, que los alcanzó y dijo: Así habla el rey. ¿Va todo bien? Jehú replicó: ¿Qué te importa a ti si todo va bien? Colócate ahí detrás. El centinela volvió a avisar: Los ha alcanzado, pero no regresa.
Por el modo de conducir, parece Jehú, porque maneja como un loco. Joram ordenó: enganchen mi carro. Cuando lo engancharon, Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, salieron cada uno en su carro al encuentro de Jehú. Lo encontraron en la parcela de Nabot de Israel, 22 y apenas Joram vio a Jehú, dijo: ¿te va bien, Jehú? Este respondió: ¿cómo me va a ir bien, mientras duren las prostituciones de tu madre Jezabel y sus innumerables brujerías? Joram volvió las riendas y huyó, diciendo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú, que había tendido su arco, hirió a Joram en plena espalda. La flecha le atravesó el corazón, y él se desplomó en su carro. Entonces Jehú dijo a Bidkar, su escudero: levántalo y arrójalo en la parcela del campo de Nabot el israelita. Acuérdate que cuando tú y yo cabalgábamos a la par, detrás de su padre Ahab, el Señor pronunció contra él esta sentencia: ¿no he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos? Oráculo del Señor. Yo te daré tu merecido en este mismo campo, oráculo del Señor. Ahora, levántalo y arrójalo en esta parcela, conforme a la palabra del Señor. El asesinato de Ocosías. Al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de Bet-Agán. Jehú se lanzó en persecución de él, y ordenó: hiéranlo también a él. Lo hirieron sobre su carro, en la cuesta de Gur, que está cerca de Ibleam, y él huyó a Megiddo, donde murió. Sus servidores lo trasladaron en un carro a Jerusalén, y lo sepultaron en su tumba, con sus padres, en la ciudad de David. Fue en el 11º año de Joram, hijo de Ahab, cuando Ocosías había comenzado a reinar en Judá. La muerte de Jezabel. Jehú llegó a Israel. Cuando se enteró Jezabel, se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana. En el momento en que Jehú franqueaba la puerta de la ciudad, ella le dijo: ¿cómo te va, Zimri, asesino de su señor? Jehú alzó la cabeza hacia la ventana y exclamó: ¿quién está conmigo? ¿Quién? 2 o 3 eunucos se inclinaron hacia él, 33, y él les dijo: tírenla abajo. Ellos la tiraron abajo, y su sangre salpicó la pared y a los caballos, que la pisotearon. Jehú entró, comió y bebió, y luego dijo: encárguense de esta maldita y sepúltenla, porque al fin de cuentas es hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Volvieron a comunicárselo a Jehú, y él dijo: así se cumple la palabra que el Señor pronunció por medio de Elías, el tisbita. En la parcela de Israel, los perros devorarán la carne de Jezabel. 37 Y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre los campos, de manera que no se podrá decir: es Jezabel. Exterminio de las familias reales de Israel y de Judá. Ahab tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió unas cartas, y las envió a Samaria, a los jefes de la ciudad, a los ancianos y a los preceptores de los hijos de Ahab. En ellas decía: ahí tienen con ustedes a los hijos de su señor, y tienen también los carros, los caballos, una ciudad fortificada y un arsenal. Y bien, apenas reciban esta carta, vean cuál es el mejor y el más capaz entre los hijos de su señor, siéntenlo en el trono de su padre y combatan por la familia de su señor. Ellos sintieron mucho miedo y dijeron: 2 reyes no han podido resistir delante de él, ¿cómo podremos resistir nosotros? Entonces el mayordomo de palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los preceptores mandaron decir a Jehú: somos tus servidores y haremos todo lo que nos digas. No proclamaremos rey a nadie. Obra como mejor te parezca. Jehú les escribió una segunda carta, en la que decía: si están de parte mía y aceptan obedecerme, tomen las cabezas de todos los hijos de su señor y vengan a verme mañana a esta misma hora, a Israel. Ahora bien, los 70 hijos del rey estaban repartidos entre las personas importantes de la ciudad, que los criaban. Cuando recibieron esta carta, tomaron a los hijos del rey, degollaron a los 70, pusieron sus cabezas en unas canastas y se las enviaron a Israel. Un mensajero fue entonces a informar a Jehú: han traído las cabezas de los hijos del rey. Él ordenó: expónganlas en 2 montones a la entrada de la puerta, hasta la mañana. A la mañana, él salió y, puesto de pie, dijo a todo el pueblo: ustedes son inocentes.
yo conspiré contra mi señor y lo maté. Pero a todos estos, ¿quién los ultimó? Sepan entonces que no caerá por tierra ni una sola palabra del Señor, nada de lo que él dijo contra la casa de Ahab. El Señor ha cumplido lo que había dicho por medio de su servidor Elías. Jehú acabó con todos los que aún quedaban de la casa de Ahab en Israel, con todos sus nobles, sus familiares y sus sacerdotes, sin dejarle ni un solo sobreviviente. Luego partió y se fue a Samaria. Cuando iba por el camino, en Betequed de los pastores, Jehú se encontró con los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y dijo: ¿Quiénes son ustedes? Somos los hermanos de Ocosías, le respondieron, y bajamos a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Entonces ordenó: captúrenlos vivos. Los capturaron vivos y los mataron junto al pozo de Betequed. Eran 42, y no quedó ni uno solo. El encuentro de Jehú con Jonadab, hijo de Recab. Jehú partió de allí, y se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Él lo saludó y le dijo: ¿Eres tan leal conmigo como yo lo soy contigo? Jonadab respondió: así es. Si es así, dame la mano, replicó Jehú. Él se la dio, y Jehú lo hizo subir a su carro, diciendo: ven conmigo y mira el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Al llegar a Samaria, ultimó allí a todos los que aún quedaban de la familia de Ahab, los exterminó a todos, conforme a la palabra que el Señor había dicho a Elías. Exterminio de todos los servidores de Baal. Jehú reunió luego a todo el pueblo y le dijo: Ahab sirvió poco a Baal. Jehú lo servirá mucho más. Ahora, convóquenme a todos los profetas de Baal, a todos sus fieles y a todos sus sacerdotes. Que no falte nadie, porque voy a ofrecer un gran sacrificio a Baal. Todo el que falte no sobrevivirá. Pero Jehú obraba con astucia, a fin de hacer desaparecer a los fieles de Baal. Luego dijo: convoquen a una asamblea solemne en honor de Baal. Así lo hicieron, y Jehú envió mensajeros por todo Israel. Entonces vinieron todos los fieles de Baal, no quedó nadie sin venir. Entraron en el templo de Baal, y el templo se llenó de bote en bote. Jehú dijo al encargado del vestuario: saquen las vestiduras para todos los fieles de Baal. Él sacó las vestiduras. Entonces Jehú llegó al templo de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los fieles de Baal: revisen bien, y fíjense que no haya aquí ningún servidor del Señor, sino solo los fieles de Baal. Luego entraron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Mientras tanto, Jehú había apostado afuera 80 hombres y les había dicho: el que deje escapar a alguno de los que yo pongo en las manos de ustedes, responderá por él con su propia vida. Y cuando terminó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a los guardias y a los oficiales: entren y mátenlos. Que no salga ni uno solo. Ellos los mataron al filo de la espada y los arrojaron afuera. Luego los guardias y los oficiales llegaron hasta la ciudadela del templo de Baal, sacaron el poste sagrado del templo de Baal y lo quemaron. Después de haber destruido el poste sagrado de Baal, demolieron su templo y lo convirtieron en una cloaca, que existe hasta el día de hoy. El reinado de Jehú en Israel. Así Jehú exterminó a Baal de Israel. Pero Jehú no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel, a saber, los terneros de oro que había en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jehú: porque tú has obrado bien, haciendo lo que es recto a mis ojos, y has tratado a la casa de Ahab exactamente como yo quería, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no se empeñó en seguir de todo corazón la ley del Señor, el Dios de Israel, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. En aquellos días, el Señor comenzó a cercenar a Israel. Hazael los derrotó en toda la frontera de Israel, desde el Jordán hacia el oriente, todo el país de Galaad, el territorio de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroer, que está sobre la ribera del torrente Arnón, y también Galaad y Basán. El resto de los hechos de Jehú y todo lo que él hizo, todas sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Jehú se fue a descansar con sus padres y lo sepultaron en Samaria. Su hijo Joacás reinó en lugar de él.